Hoy es sábado 19 de junio del 2021, ya son las 2:08 de la tarde. Y bueno, pues como siempre es un placer poder compartir estos 52 minutos que siguen con ustedes, acompañándoles seguramente en su hora de comida o ahí preparando ya el aperitivo para pasar a los sagrados alimentos. Cuídense mucho, también está un poco lluvioso el día, la semana ha estado bastante lluviosa. Entonces, bueno, pues espero que la pasen muy bien. Les recuerdo que nos sigan ahí en las redes sociales, en la fanpage de Armando en Grande, también en la plataforma del Proyecto Radio MX, por supuesto, no solo este programa, pero también todos los programas hermanos de aquí de la estación. Y bueno, pues el día de hoy tengo el placer otra vez de tener aquí al querido amigo Miguel Caloca, socio fundador de Godín Financiero. Bienvenido, mi querido Miguel, ¿cómo estás? No, pues aquí con un poquito de calor, pero Sí. muy agradecido de estar. Muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, como siempre, y como habíamos prometido, queridos amigos, el buen Miguel va a estar acá de manera mensual acompañándonos y trayendo temas que de verdad son bien importantes e interesantes y para aprender algo nuevo. Creo que, y antes de entrar al aire, mi querido Miguel, platicábamos que este tema que hoy vamos a platicar es como un poquito underground, ¿no? No hay tanta información, aunque Ujú. es un tema bien importante y, queridos amigos, es ingresos pasivos, ¿no? Y estás de acuerdo que platicábamos que no hay tanta bibliografía, o al menos no encontramos, no hay tanta información. Sin embargo, al menos yo, y creo que tú también, consideramos que es bien importante que la gente conozca que puede tener esa otra alternativa, ¿no? Sí, claro. Fíjate que yo, por ejemplo, considero que la razón por la que no se habla tanto de este tipo de ingresos es que muchas veces parece ser algo irreal, ¿no? Sí. O sea, la definición de los ingresos pasivos, técnicamente hablando, son aquellos ingresos que tú puedes producir sin hacer nada. Ujú. Y cuando alguien te dice que existen ingresos que tú puedes incrementar en tu bolsillo sin hacer nada, pues claro que te suena estafa, ¿no? Sí. O sea, te suena demasiado bueno para ser real. Y de hecho, si nos vamos, por ejemplo, a los fundamentos del sistema educativo que tenemos, pues todo el sistema educativo ¿en qué se centra? Se centra en que aprendamos a ser empleados, ¿no? Ujú. Que es una fuente de ingreso activa. Sí, claro. Entonces, durante la escuela, realmente, por ejemplo, yo durante toda mi formación escolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, nunca me hablaron de los ingresos pasivos. Nunca. No me dediqué a cuestiones de finanzas específicamente. Quizá la gente que sí se dedicó podría decirnos si le llegaron a hablar de eso, aunque lo dudo. Normalmente, ¿de qué nos hablaban siempre? Pues el ingreso activo, pues normal, ¿no? ¿Que cuál es? Pues el Pues empleo. el empleo. Consíguete un empleo seguro, estable, quédate ahí 40 años, pensiónate, En ¿no? la carrera de la rata, ¿no? Que dice Robert Kiyosaki justo eso, ¿no? La carrera de la rata tiene que ver con eso. Y si han tenido la oportunidad de leer Padre Rico, Padre Pobre, que tú y yo lo hemos leído, habla de eso, ¿no? De cómo este padre pobre, que no es porque no tenga un centavo, vaya, pero vive pensando y le dice al hijo, estudia para que tengas un buen empleo y para que te puedas jubilar después de 40 años, ¿no? Y tengas Ujú. tu sueldito, que no está Y, mal y de tampoco, hecho, ¿no? fíjate que, por ejemplo, yo creo que el ingreso pasivo que todos conocen es la pensión. Ándale. O sea, yo creo que es el que todos conocen, no saben por qué es un ingreso pasivo, pero todos lo conocen, Ujú. ¿no? Y aquí la parte grave es, primero, que dependas de una sola fuente de ingresos, Ujú. independientemente de si es activa o pasiva, que lo vamos a hablar más Sí. adelante, depender de una sola fuente de ingresos es una receta para el desastre económico. Ujú. Porque todos creen que su empleo es seguro hasta que los despiden. Sí. Y te das cuenta de una realidad laboral que existe en México en la que las juntas de conciliación y arbitraje están rezagadas, tardan 3 años y te va muy bien en atender tu caso y solamente te pueden cubrir un año de salarios caídos. O sea, Imagínate. tienes que pagar aparte el abogado, tienes que revisar aparte las cuestiones administrativas, tienes que pasar todo el desgaste emocional, Ujú. posiblemente por distintas cuestiones de tener que ir a las juntas, etcétera, no puedas desempeñarte adecuadamente en un empleo, en un emprendimiento. Y eso solamente si cuentas con los elementos para llevar a cabo una demanda, ¿no? ¿Qué Sí, es lo que hacen? O sea, outsourcing. eh, que ahorita está muy famoso por la nueva reforma, ¿no? Que justo hace 8 días con la querida Mariana Moncada platicaba al respecto y es un tema totalmente porque a quien afectan al final del día es al empleado, es a Ujú. la fuerza laboral, ¿no? Las empresas como sea buscan la manera de seguir adelante Ah, y y, tienen el y capital tienen el para... capital, claro. Hay una parte que me gusta mucho de Nassim Taleb, que es uno de los autores Ujú. que yo siempre recomiendo, y él habla mal de los abogados. O sea, yo estudié derecho, ¿no? Entonces, no voy a litigar nunca, pero como que coincido con muchas de sus ideas porque dice que los abogados son lo mismo que un portero, ¿no? O
sea, y me refiero a un portero que te abre la puerta, no un portero que para un balón. Ajá, sí. ¿Y qué es lo que él dice? Él dice, ¿sabes qué? El asunto aquí es que la gente que tiene dinero puede pagar a un abogado para esquivar la ley, para esquivar en la parte técnica lo que la ley está predisponiendo. Y en realidad es así, o sea, tú lees la legislación, yo por ejemplo lo veo mucho en tema fiscal, que es a lo que yo me dedicaba antes, ¿no? A pesar de que es una materia estricta, existen lagunas legales que puedes aprovechar. Y en laboral no te digo cuántas lagunas legales existen también y de qué forma las explotan, porque no las aprovechan, o sea, las explotan tajantemente. Sí. Entonces, en este sentido, pues sí vale la pena, por ejemplo, hablar acerca de los ingresos pasivos, de distintas fuentes de ingresos, porque ya en este tiempo en el que los empleados son, pues, perdón por la expresión, pero son como si fueran un tornillo, ¿no? Son desechables generalmente, genéricos, Sí. sería la palabra Sí, sí, adecuada. Pensar que te vas a quedar en un empleo 40 años, No. y aunque te quedes, o sea, la realidad es que cualquier cosa, y esto lo vimos con la pandemia, que es algo que yo trato mucho en mi libro, ¿no? Exacto. O sea, no importa la probabilidad, a mí me importa el impacto. Entonces, en el momento que te despiden o que quiebra la empresa por una pandemia, de pronto te das cuenta que tu situación financiera está pésima, porque dependía de un único pilar. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quitan ese pilar? Se acabó. Game over, ¿no? Exactamente. O sea, y por ese motivo vale mucho la pena hablar de la opcionalidad en las fuentes de ingresos y en específico mi fuente de ingreso favorita es la de los ingresos pasivos. Perfecto, pero antes de pasar a los ingresos pasivos, vamos a definir cuántos tipos de ingresos hay, porque también es importante, ¿no? Y sobre todo, seguramente el público que nos escucha decir, oye, pues yo ni siquiera había escuchado del pasivo, ya deja tu pasivo y ni siquiera sé cuál es mi ingreso, ¿no? ¿Cómo que ¿Cómo hay se más llama? que el salario, no? Exactamente, ¿cómo que hay otra cosa, otra opción? Entonces, ¿cuáles serían estas, digamos, separaciones entre diferentes tipos de ingreso? Claro, mía, la que yo más utilizo es la que se basa, por ejemplo, en la actividad que estás realizando. ¿Ok? Pero eso es hablando de temas pasivos, ¿no? Ah, no. O sea, aquí vamos a hablar de fuentes de ingreso adelante. activas, Sí. semipasivas Y pasivas. pasivas. Perfecto, adelante. porque también hay fuentes de ingreso que son fijas y hay fuentes de ingreso que son variables, ¿no? Pero no vienen al tema ahorita. Entonces, las activas, como su nombre nos lo indica, ¿qué sucede con ellas? Necesitamos estar ahí presencialmente o realizar alguna actividad. ¿Para qué? Para que esa fuente de ingreso exista. ¿Cuál es el ejemplo clásico de la fuente de ingreso activa? Pues tu trabajo. Pues el empleo, ¿no? O sea, y sobre todo el empleo bajo la modalidad mexicana, que nos encanta la hora nalga, ¿no? O sea, tienes que estar ahí presencialmente porque muchas veces el patrón piensa que si no estás, a pesar de que ya has terminado toda tu chamba, si no estás, no está desquitando tu sueldo, ¿no? Cierto. O sea, que es un tema muy mexicano, o sea, realmente en otros lados han avanzado en ese sentido. Algo que a mí me gusta mucho de mi trabajo es que yo entrego mis proyectos, se acabó. Puedo trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no pasa nada. Pero hay otros lugares en los que entregas tus proyectos y me llegó a suceder a mí, entregaba mi proyecto 1 hora y me tenía que quedar 5 horas, porque no me dejaban salir temprano. Sí, porque no desquitas tu sueldo entonces, ¿no? Exactamente. Y decía, bueno, ¿en qué ayudo, no? No, pues revisa esto, ya lo revisaba. ¿En qué más ayudo? No, pues revisa. Ya no tenían nada que darme. Y ahí me dejaban y pues te pones a leer, pero la realidad es que también dices, oye, pues a pesar de que estoy aprovechando el tiempo quizá con una pequeña lectura, pues qué necesidad, ¿no? Sí. O sea, entonces la fuente de ingreso activa que todos conocemos, pues obviamente es el empleo, o también podríamos hablar del autoempleo, ¿no? Hablando de los 4 cuadrantes del flujo del dinero, el autoempleo que es pues un emprendimiento tal cual, ¿no? Sí, en el que necesitas estar tú, y si no estás tú, no se genera cae. dinero. Punto. Entonces, estos son fuentes de ingreso activas. ¿Ok? Necesito estar yo para que el dinero entre a mi bolsillo. Ahí está, amigos, apúntenle, vayan apuntando, tomando notas. Ahora, fuentes de ingreso semipasivas. Estas son más interesantes porque la verdad es que yo creo que no existe una fuente de ingreso pasiva absoluta. O sea, lo he pensado mucho. La única fuente de ingreso pasiva que se me ocurre es que me den una herencia y que esa herencia yo la invierta. O sea, porque no requerí técnicamente ningún esfuerzo, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que hay fuentes de ingreso que a veces, cuando ya crecen hasta cierto punto, ya evolucionan de ser semipasivas a pasivas. Un ejemplo sencillísimo,
un canal de YouTube que ya tiene mucho flujo, que ya tiene muchos suscriptores, que ya es un canal bien establecido, Ya está monetizando, entonces ya te va da a un seguir ingreso, sí, claro. monetizando a pesar de que no subas videos. O sea, ese es un ejemplo de una fuente de ingresos semipasiva que se convierte Muy en una pasivo. pasiva absoluta, ¿no? ¿Por qué semipasiva? Porque tienes que hacer videos. Por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube Ujú. y te lo venía comentando hace ratito, ¿no? Suspendí la producción de los videos durante un mes para hacer planeación, cuestiones personales, y pues sí se notó que bajó, obviamente, ¿no? Bajó la parte de los ingresos. ¿Por qué? Claro. Pues porque todavía es una fuente semipasiva. Necesito estar produciendo contenido, necesito estar creando contenido, necesito estar llamando la atención de nuevos suscriptores que consuman el contenido que yo estoy subiendo. ¿Para qué? Ujú. Para que el día de mañana se convierta en una fuente de ingreso pasiva. Otro 100%. ejemplo, ¿no? Un blog, escribir un blog. O sea, hasta que el blog no se vuelva viral, no tenga los cientos de miles de visitas al día, pues tenemos que, ¿qué? Que el blog también va a ser semipasivo, ¿no? Así O es. sea, realmente la parte del ingreso pasivo ya cuando la definición es yo puedo estar durmiendo y no pasa nada, estoy produciendo dinero eh, para, para sobrevivir, ¿no? O sea, porque, digo, el canal de YouTube, por ejemplo, a mí me produce, digamos, ahorita 80 pesos diarios, ¿no? No tengo que subir videos, o sea, es lo que me está produciendo diario sin haber Ya por subido videos. todo el backlog que tienes Sí, cargado de hace años. Años, de efectivamente. hecho, ¿no? No, bueno, el canal lleva operativo como unos 8 meses. Ok. O sea, lo abrí en febrero del 2020, pero pues como todo buen mexicano, lo dejé, lo dejé, lo Sí, dejé, sí, lo sí, sí, dejé, sí. y ya por agosto, julio fue cuando me puse las pilas. O sea, ya va para el año, ¿no? Pero sí, o sea, todo el contenido, los más de 200 videos que tiene, es lo que va generando esos 80 pesitos diarios, ¿no? No son suficientes para que yo me pueda mantener, Ujú, sí, claro. obviamente, pero sí cumplen la definición estricta de ser qué, de ser un ingreso pasivo. Sin embargo, pues te digo, es semipasivo porque Ujú. vamos a ser realistas, ¿no? De 80 pesitos diarios, pues no te mantienes. No, Sin claro. embargo, por ejemplo, cambia, si tú dices, bueno, tengo el canal que me da 80 pesitos diarios, tengo mis inversiones, que había subido un video que a varias personas les gustó, en donde hablaba de mi portafolios de renta fija, Ujú. que sí anda un poquito cerca de los 100,000 y me genera 600 pesos mensuales. O sea, de aquí a diciembre, esos casi 100,000 pesos me generan 600 pesos mensuales, ¿no? Entonces, cuando tú le sumas a los 80 pesitos diarios, que los multiplicamos por 30, son 2,400, le sumamos los 600 de la renta fija, tenemos 3,000, le sumamos 120 del blog, digamos, tenemos 3,120, le sumamos de otra parte, pues ¿qué es lo que sucede? Ya tienes Se va una acumulando una ronchita. cantidad buena. O sea, ya 3,000 pesos, pues no son malos Sí. realmente. O sea, digo, ni un peso es malo, ¿eh? Ujú. Yo creo que la gente que menosprecia el dinero, que ya sabes, ¿no? El típico de Yo que, tiro las monedas, ¿no? Hay muchos ajá, así. no, No, de no. 50 centavos. O sea, yo Sí, les digo, pues dámela a mí, ¿no? Yo sí le quiero, o sea. sí, claro. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la libertad financiera y estoy seguro que la gente que ha alcanzado la libertad financiera sabe que 50 centavos Suman. suman. Sí, O sí, sea, es verdad. me gusta mucho una frase que normalmente reitero, que es los centavos hacen pesos, los pesos cientos de pesos, los cientos de pesos miles y los miles cientos de miles, ¿no? O sea, lo mismo que sucede con el gasto hormiga. O Ujú. sea, no ves el gasto hormiga, 5 pesitos se hacen 10, se hacen 50 y de pronto te das cuenta que estás gastando 6,000 pesos anuales, Que ¿no? eso es muy común, por ejemplo, los amigos que trabajan en oficinas, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que tenía un Ujú. trabajo godín y muchos compañeros estilaban todos los días en la mañana Con el Doña café. Pelos. Primero que pasaba la del sándwich y comprabas el sándwich. Luego, después de la comida, vamos por un café, entonces bajabas a la cafetería. Y diario te gastabas 200 pesos, ¿no? Las sabritas, la Exactamente. Y luego el chatarrita. cigarro. Y entonces cada diario te gastabas 150, 200. Y si eso lo multiplicas por 30 días o 20 días laborales, ya es una lana. Sí, claro, ¿No? ¿no? O Que si lo sea, metes a un cochinito, ya lo más básico del ahorro, sí. pues imagínate, ¿no? Al año cuánto vas a tener. Claro, claro, ¿no? Y creo que eso es lo importante también, por ejemplo, verlo en general en las finanzas personales, pero creo que sirve mucho en los ingresos pasivos porque mucha gente se desmotiva cuando les hablan de otros tipos de ingresos. eh, Primero que nada, porque como ya te lo mencionaba, nunca nos han entrenado, nunca nos han enseñado que existen ingresos más allá del empleo. Y fuera del empleo, ¿qué es lo que conoces? El emprendimiento.
donde 75 de 100 empresas nuevas fracasan antes de los 24 meses, sin considerar una pandemia, ¿eh? O sea, Sí. métele una pandemia y quién sabe cuántas sean, ¿no? Yo creo que unas 9 quizá. De esas 25 que sobreviven, el 10% va a sobrevivir 10 años, ¿no? O sea, de 100, 3 van a sobrevivir 10 años. Hay mucho fracaso. Y esto es algo que, por ejemplo, hoy hablaba en un artículo del blog donde exhibía los errores más comunes que tienen los emprendimientos novatos, ¿no? Pero ¿qué es lo importante aquí? O sea, saber que hay más vida, hay más ingresos que un empleo, que un emprendimiento. Y, por ejemplo, los ingresos pasivos realmente no tienen riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo de poner un canal de YouTube? ¿Hacer el ridículo? O sea, pues de verdad, creo que la gente que cree que debe de estarse cuidando de lo que piensan las demás personas, pues nunca van a vivir su vida. Claro. Nunca van a vivir su vida. Escribir en un blog mi opinión, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y esto es algo que a mí, de verdad, me conflictúa mucho respecto de la gente joven, que veo que se avientan sus Biblias en Facebook, ¿no? Yo digo, oye, eso haría un excelente artículo de blog. O sea, pero Facebook no lo va a monetizar. O sea, Facebook no te va a dar dinero por escribir tu opinión en una Biblia. Pero si tú pones un blog y le pones publicidad de AdSense, pues quizá ganes centavos. Y esta es la parte importante. O sea, realmente creo que algo que se ha visto mucho hoy día, por ejemplo, con el tema de los influencers, es a qué tipo de gente le damos la palabra. Cañón. O sea, creo que siempre que tú tengas contenido de calidad, así vehementemente lo creo, eventualmente tienes que salir. Eventualmente algo se va a hacer viral. O sea, me dicen de mi proyecto, ¿no? Me dicen, oye, pues es que ¿cómo llegaste? Ya pasamos los 66,000 likes en Facebook, ¿no? Me dicen, ¿cómo llegaste a eso? Digo, pues voy para 3 años. Digo, en esos 3 años no ha habido ni un día que no haya hecho una publicación. Digo, hay publicaciones y es muy gracioso, ¿no? Hay veces que tú piensas que se va a hacer viral. No se hace viral. No se hace viral. Y de pronto la cosa que nunca pensaste en tu vida que se fuera a hacer viral, se hace viral. Pero ¿cuál es el punto? Que en el momento que te haces viral, todo el contenido de calidad que traes atrás de ti te respalda y hace que tu gente tenga un sentido de comunidad y sepa por qué está ahí, ¿no? O sea, saben lo que ofreces, saben la perspectiva desde la cual lo ofreces. Y eso es un tema que, por ejemplo, en la escuela ni en los negocios te enseñan, ¿no? O sea, nadie te dice que un emprendimiento es aprender a vender, pero no con el objetivo de que me compres, sino con el objetivo de que consumas mi contenido gratuito, porque ese es el primer paso. O sea, ¿quieres que alguien te compre? Primero tienen que consumir tu contenido gratis, ¿no? Y en este sentido, pues las fuentes de ingreso pasivo, ¿cuál es el riesgo que tienen? O sea, pagas un dominio, vamos a ponerle, porque sí hay que, digo, yo creo que hay que invertir, ¿no? Sí puedes generar dinero con un dominio gratuito, pero la verdad es que desde mi consideración, sobre todo si es algo serio, Sí, o sea, hay chinos, que what you get, what you pay, ¿no? O sea, hay que meterle dinerito. supuesto, O sea, donde está tu bolsillo está tu corazón. Así es, así es. Y es eso, o sea, y realmente los dominios no son caros. O sea, tú te metes a HostGator o algunas otras marcas que existen, por ejemplo. Yo me acuerdo que el primer año de dominio me lo cobraron en 200 pesos, 300 pesos más o menos. Ahorita justamente renové el plan, ya me lo cobraron más caro, pero lo renové por 5 años. Y realmente no es como algo tan complicado, inclusive para YouTube, ¿no? O sea, antes tenías que comprar una cámara, tenías que comprar todo el equipo. Hoy día, mira, Con tu celular. con el celular. Exacto. Hay celulares buenos, o sea, por ejemplo, siempre hablan, ¿no? Pues de los iPhone. Y lo que sea de cada quien, la verdad es que por la cámara, pues sí, nos la aplicaron, ¿no? Sí. Pero también hay otros celulares de otras gamas, gama media alta, que te pueden permitir crear contenido de YouTube muy bueno. Y hay aplicaciones que te dejan ya editar tus videos y tienen muy buenas herramientas de edición y no están caras, te cuesta la suscripción 100 pesos anuales. Fíjate. Y entonces dices, bueno, ¿cuál es el pretexto, no? O sea, porque el mismo tiempo que pasas viendo memes, el mismo tiempo que pasas perdiéndolo, y te lo decía hace ratito, no, yo procrastino mucho. O sea, soy un procrastinador profesional. Sí. Y sin embargo, tú ves todo lo que hago y la gente dice, eres una persona muy productiva. Sí. No, soy una persona muy bien administrada. Entonces,
Esa es la clave, por ejemplo, para construir este tipo de ingresos. O sea, de verdad, no tienes tiempo para hacer un ebook de cualquier cosa que tú manejes, porque, o sea, ya ni siquiera es como, no sé, tú me vas a hacer un ebook de locución, ¿no? Ujú. Yo hice mi ebook, pues, de finanzas. Sí, claro. Alguien puede hacer un ebook de Pokémon y va a haber gente que lo Sí, consuma. claro. O sea, ya cualquier cosa de la que tú quieras hablar, puedes hacer un ebook. Pero no tienes el tiempo para hacer el ebook, ¿no? Ujú. Pero ¿qué tal ya vas en la tercera vez que estás viendo Game of Thrones, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother? O sea, todas estas Sí. series kilométricas que ya las estás repitiendo, ¿no? O Sí. sea, Que ojo, no tiene nada de malo que la gente se pueda entretener así, pero si hay tiempo, o sea, el día tiene 24 horas, te puedes dedicar 2 horas diarias a hacer tu blog, a hacer tu video, claro. a hacer tu contenido y después continuar tu vida. Si te levantas a las 7, lo decías la vez pasada, pues levántate a las 5 o levántate a las 6 y vas a tener la oportunidad de empezar a crear algo distinto. ¿Quieres resultados distintos? Pues haz algo distinto, ¿no? Vamos a ir a un corte, mi querido Miguel, y Ujú. regresando quiero que platiquemos de algunos ejemplos para que quede más claro a nuestro público a qué nos referimos con los ingresos pasivos. Entonces, regresamos aquí, queridos amigos, en Armándola en Grande, no se vayan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Hola, soy Nat. Te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot. Nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación proyectoradiomx.com. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, O de plano, no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos. conéctate y escucha Amplificando. Donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyectoradiomx.com con sentido social. Soy el Dr. Halgan Eshananda y te invito a escucharme todos los martes a las 16 horas en Conciencia Espiritual. Un programa divertido para compartir el mundo de la espiritualidad y la salud integral sin tabúes y sin fantasías. Por supuesto, aquí en Proyecto Radio MX y todas nuestras plataformas digitales. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Estamos de vuelta por acá, mis queridos amigos, en Armándola en Grande. Hoy con el querido Miguel Caloca y socio fundador de Godín Financiero. Y estamos hablando de los ingresos pasivos. Ahora, mi querido Miguel, fíjate que yo hice mi tarea, ¿no? Investigando un poco, encontré ocho ejemplos que Ujú. quiero que ahondemos y que nos des tu punto de vista al respecto de lo que sería un ingreso pasivo, ¿no? Como tal. Y el primero es el marketing de afiliación, que tiene que ver con pues que las empresas te pagan porque dentro de tu blog, dentro de tu página, dentro de lo que tengas, Ujú. ellos entren, o el público entre desde tu página a su página Y compre. y compre. Entonces Sí, de ahí claro. te dan una comisión, ¿no? ¿Cómo ves este punto? O sea, yo creo que este es un excelente ejemplo de lo que es un ingreso pasivo, porque es muy sencillo. O sea, yo por ejemplo, el marketing de afiliados que utilizo generalmente es de Amazon y solamente te metes a la página, buscas el producto, sacas el enlace y con ese enlace cuando lo compren, dependiendo de qué se trate, ¿no? Ropa, tecnología, libros, etcétera, cambia el porcentaje de lo que te van a dar, te dan un pequeño porcentaje. Fíjate, está Eh, excelente.
Digo, te puedo decir, hay gente que, por ejemplo, a través de todo lo que consume y a través de toda la comunidad que tiene, por ejemplo, pues el día de mañana sí genera grandes cifras a través del marketing de afiliados. ¿Cómo lo haces? Pues, por ejemplo, dices, bueno, no sé, yo normalmente digo, ¿saben qué? Este libro que estoy leyendo está buenísimo. Si lo quieren leer, lo pueden ver aquí, ¿no? Normalmente yo lo acompaño de un análisis en mi blog. Entonces digo, estos son los puntos del libro, pero si tú lo quieres leer a profundidad, lo puedes adquirir siguiendo este enlace, ¿no? Exacto. Y ya, si el libro valía 200 pesos, te darán 20 pesitos, ¿no? Por ejemplo, con el libro que tengo de Finanzas en Crisis, en su formato digital, cada que alguien lo adquiere a través del enlace de Amazon que yo tengo, me dan 8 pesos. Tú dirás, bueno, no es tanto, ¿no? Pues he llegado a tener como, pues sí, 800 pesos más o menos de 100 personas que han llegado a utilizar el enlace. Muchas más no lo han utilizado, pero aquí el punto es que realmente creo que cumple muy bien con la definición de ingreso pasivo, porque ni siquiera es semipasivo, porque la verdad es que hacer ese trámite es rapidísimo. O sea, no te toma ni 10 segundos generar el enlace y ponerlo. Y ahí, ¿qué es lo que estás aprovechando? Pues estás aprovechando una comunidad grande que tengas, ¿no? O inclusive le puedes decir a tu gente que, por ejemplo, yo le digo mucho a mi familia, que nunca me hacen caso, por si me están viendo, yo sé que nunca me hacen caso. Les digo que me manden, cuando ellos quieren algo de Amazon, que me manden lo que quieren, yo produzco el enlace y ellos lo compren. Y así a mí me van a dar una pequeña comisión. Nunca lo hacen. La idea es buena, pero no se ejecuta, Pero, ¿no? pero fíjate que es una gran idea, porque si tú, amigo que me escuchas, quieres hacer algo de este tipo de ingresos pasivos, pues ahí está una alternativa. Hazte un blog o hazte un en vivo, pon la liga y dile a tu No, familia o dile a tus amigos, oye, Exacto. ¿sabes qué? Cuando vayas a comprar algo de Amazon, avísame. Exacto. Y yo te paso el enlace y se acabó, ¿no? O sea, y tú no vas a gastar de más y a mí me van a dar una pequeña cantidad de dinero y si quieres y si nos alcanza después de que compres mucho, nos vamos a los tacos, ¿no? O Exacto. sea, creo que ese sentido es muy útil. Obviamente el marketing de afiliados no se reduce a Amazon, hay muchas empresas que lo ofrecen, nada más que a veces hay que tener cuidado con la calidad de los productos que se están ofreciendo, ¿no? Eso siempre, tratándose de marketing de afiliados, tienes que tener mucho cuidado del contenido que estás ofreciendo a tu comunidad. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si el día de mañana yo te recomiendo unos audífonos y se rompen, ¿no? Sí, yo finalmente tú estás poniendo la cara por la empresa que está atrás vendiéndolo y te puede dar mala reputación, ¿no? Que, por ejemplo, aquí otro tema de marketing de afiliados más o menos serían los ingresos por comisión, ¿no? O sea, un clásico en el mundo de las finanzas personales. Sí. Y justamente el motivo por el que yo creé Godín Financiero, me chocan los ingresos por comisión, ¿no? O sea, y no sabes cuántas ofertas no he tenido, por ejemplo, de fintechs, de algunas exchanges, de otras personas que se dedican a la venta de seguros, etcétera, que me dicen, oye, te pago X cantidad por cada persona que entre, o te pago una cuota fija para que tú me hagas publicidad en la página. Claro. Y les digo, pues fíjate que yo nací para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Exacto. Pero si tú la quieres aplicar y te vas a comprometer a revisar minuciosamente la calidad de lo que estás ofreciendo, adelante, ¿no? Sé mi invitado. Exactamente, perfecto. Ahora, el segundo que tengo por acá, que ya hablaste un poco al respecto, es vender cursos o servicios a través de un blog, ¿no? Como el tuyo, tú tienes un blog de finanzas, pero puede ser un blog de radio, puede ser un blog de cocina, de música. guitarra, exactamente. Y ahí tú generas tu cursito y das ese servicio y te va a costar a lo mejor, no sé cuánto puedas pagar por un blog, pero pues imagínate que consigas 10, 20 personas al mes, te va a generar un ingresito. No, y aquí, o sea, como siempre, yo creo que lo que tiene que ver es la calidad de lo que se ofrece. Yo siempre que ofrezco algún curso o ofrezco algún libro, como lo habrás podido leer en el mío, ¿no? Siempre trato de crear información que aporte más de lo que ya existe. O sea, porque para pagar un servicio o un libro que repita lo que ya dijo Kiyosaki, que repita lo que ya dijo otro autor, etcétera, creo que no tiene chiste. Y hay muchos cursos así, o sea, de verdad, hay mucho contenido allá que es viral, que se vende, y la verdad es que a mí me parece que repiten cosas que tú podrías googlear. Y nada más porque le pusieron una presentación muy bonita, te la cobran en 500 pesos, ¿no? Yo creo que en este tema el éxito vendría de hablar a través de la experiencia, ¿no? O sea, vas a dar un curso, ok, tienes las bases financieras, como todo el mundo que estudió finanzas, pero si lo haces desde tu experiencia y cómo a ti te funcionó, creo que puede ser mejor. Y en tu libro, por ejemplo, traes mucho de eso, ¿no? De mencionar casos que tú has tenido,
hacer referencias incluso a películas, que eso me pareció sumamente interesante porque, pues, me acuerdo una que traes una referencia hacia Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, eso hace una diferenciación en el libro, específicamente, ¿no? Ujú. En el blog tiene que ser algo similar. Sí, ¿Estás de claro. acuerdo? Siempre hay que cuidar mucho este aspecto, de verdad, de no ofrecer contenido genérico. Y si lo vas a ofrecer, no te atrevas a cobrarlo, ¿no? O sea, 3 pesos de vergüenza, por favor. Digo, Sí, también. está bien que quieras obtener ingresos y creo que aquí hay que ser muy claros sobre cuál es tu objetivo principal, ¿no? O sea, hay gente que nada más quiere lucrar. Hay otros que tenemos un objetivo que va un poquito más allá de eso, ¿no? O sea, Godín Financiero, por ejemplo, y esto es algo que siempre discuto con mi papá, que me dice que lo monetice, no sé qué, y yo le digo, pues es que no está destinado a ser un proyecto Lucrativo. lucrativo eminentemente, ¿no? O sea, el 99% de mi contenido es gratuito. Y yo no tengo problema con eso, porque para eso lo creé, eso me permite vivir bien, ¿no? O sea, Exacto. si puedo generar contenido, si puedo generar ingresos pasivos a través del canal de YouTube, a través del blog, a través de algunos cursos, por ejemplo, pues bueno, y por ejemplo, este tema de los cursos no serían como tal un ingreso pasivo, sería un ingreso semipasivo, Sí. porque yo necesito estar dando el curso, ¿no? O sea, Exactamente. en el siguiente ejemplo que me vas a dar ya se convierte en Exacto. un ingreso más pasivo, ¿no? Exacto, son los cursos en línea, en plataformas especializadas. Yo hablaba, y tengo aquí el ejemplo de Creana. Creana es una aplicación en donde tú te das de alta y hay una cantidad infinita de cursos ya hechos, Ujú, ¿no? Por ejemplo, yo hace algún tiempo contraté un curso de locución ujú. y pues ya estaba ahí. O sea, tú el uso del curso, es vitalicio, Ujú. creo que tiene vigencia de 1 año, 2 años. Pagaste, no sé, 200 pesos y ya tienes el curso. Y en el momento que tú quieras, entras y donde te quedaste lo vas viendo, ¿no? Y ya la persona que da el curso estuvo ya en un estudio, tuvo ya... Y para ellos es un pasivo, porque no está en vivo dándote el curso, sino Ujú. ya quedó guardado. Y tú como consumidor, pues cada que quieras entras y revisas 2, 3 veces la misma aplicación, si quieres, ¿no? Sí, claro que también ahí entraría Udemy, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es otra de las más conocidas. Nada más que aquí, por ejemplo, hay que revisar cuál es el tipo de plataforma, porque hay unas en las que te dejan tareas y pues sí las tienes que estar revisando. Sí, claro. Puedes outsourcearlo, sin embargo, yo no lo recomendaría, porque pues obviamente creo que traicionas el espíritu de la gente que está adquiriendo el curso, ¿no? O Ujú. sea, en el momento que tú se lo outsourceas a alguien más sin que la gente lo sepa, em, pues yo siento que estás traicionando el espíritu, ¿no? Pero sí, o sea, realmente generar un curso, ponerlo en una plataforma y beneficiarte de ello. Y por ejemplo, puedes crear también tu propia plataforma, ¿no? O sea, que fue una de las cosas que nosotros íbamos a hacer en Godín Financiero. Al final me decidí por no hacerlo porque justamente sentía que traicionaba el espíritu del proyecto que yo vengo manejando. Pero cada quien, ¿no? O sea, son decisiones subjetivas. No estoy criticando, o sea, yo respeto, no lo comparto, pero lo respeto mucho. Y sí, o sea, realmente este es como un escaloncito más hacia la parte pasiva. ¿Por qué? Porque ya no tengo que estar todos los cursos de todas las fechas presencialmente, Exactamente. invirtiendo mi tiempo en capacitar a otras personas, ¿no? Perfecto, así es. El otro que tengo por acá, que también está súper interesante, es tus creaciones, que lo pongas en un marketplace, ¿no? Y me viene a la mente en Facebook, Ujú. existe esta parte de marketplace, ¿no? Y a lo mejor ahí, si haces manualidades y ya tienes un stock de 10, por ejemplo, cerámica, pues lo puedes subir ahí y de repente te llegará a quien, tal vez solo te encargas de hacer el envío, ¿no? Ujú. Este sería como el cuarto, ¿no? Sí, claro. Digo, igualmente, pues ingreso pasivo no es, ¿no? Semi-impasivo, digamos. Sin embargo, pues estás hablando de otra fuente de ingresos que te está ayudando. Y yo creo que aquí más que nada, por ejemplo, me gustaría más Mercado Libre como ejemplo, Ujú. porque Mercado Libre sí tiene automatizado el envío. Yo creo que si tú te tienes que encargar del envío, es una fuente de ingreso activa. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando vendo los libros de Finanzas en Crisis, edición Pasta Blanda, pues yo tengo que hacer el envío, ¿no? Ujú. Si yo no lo hago, ahí queda. Ok. Entonces, hay veces, por ejemplo, que me estoy peleando con los de la paquetería, que no sale la factura, que no sé qué, Sí, sí, sí. cosas que siempre pasan. Y se va atrasando, se va atrasando, se va atrasando el pedido, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Mercado Libre es mucho más sencillo. Pagas, el envío también se paga, ellos se encargan, una persona viene a recogerlo, se acabó. Mucho más sencillo, mucho más pasivo. Y es pues, de alguna manera fácil, ¿no? Entrar a Mercado Libre. Perfecto. Ahora, publicar algún libro, ¿no? Un ebook. Creo que ahí también,
publicarlo a través de una editorial o por tu cuenta, que creo que en tu caso fue por tu cuenta, ¿no? Sí, claro. Mira, publicarlo a través de una editorial, yo siento que a veces para los pequeños no es viable, porque las editoriales son muy burocráticas, muy burocráticas. Y también, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto, pues también dependes de un tercero, ¿no? Y en este caso sería el editor, que si no comparte tus ideas, pues no las va a poner, ¿no? Esto es algo que también, por ejemplo, habla Nassim Taleb, que él dice que sus primeros libros nadie se los quería publicar, o sea, hasta que se hizo amigo de alguien que era editor y él le permitió utilizar pues su imprenta, ¿no? Ajá. O sea, su sello editorial, y ya con eso pues se dieron cuenta que sí era un buen autor y ya le dieron chance de entrar, ¿no? Pero imagínate eso, o sea, la realidad es que hay muchos ejemplos de grandes artistas, por ejemplo, que sus obras, su primer gran obra fue rechazada, J.K. Rowling. Ujú. O sea, ¿de cuántas editoriales no la rechazaron? O sea, depender en este sentido de una editorial cuando eres el chico pequeño, pues yo no lo veo tan rentable, ¿no? Y aparte, por ejemplo, ya entran los contratos de propiedad intelectual, Y una cantidad las específica de regalías, tiraje, ¿no? exactamente, o Que sea, también ahí, si no tienes tanta lana para invertir, no sé cuántos te pidan, pero debe ser una Sí. cantidad grande para que sea negocio también para las editoriales. sí, claro, ¿no? Y aparte están limitadas generalmente, o sea, puedes tener un bestseller y la realidad es que puedes no estar ganando tanto dinero porque muchas veces la forma en la que las editoriales manejan los contratos pues difiere, y obviamente te van a dar un contrato mucho más, mucho mejor cuando tú eres alguien conocido que cuando eres un pequeño sujeto, ¿no? O Sí. sea, en este caso yo, por ejemplo, sí recurro a la plataforma de Amazon Kindle, que es una genialidad lo que hizo Bezos ahí, o sea, porque por donde tú lo pienses es un proyecto muy interesante, y aparte Jeff Bezos pues no es una persona tonta, ¿no? O sea, es una persona muy inteligente, Seguro. y dijo, pues ¿sabes qué? Estos libros que la gente produce que nunca van a una editorial, vamos a ponerlos en la plataforma, se pueden volver virales, y aparte de eso tienes un público garantizado, ¿no? ¿Quién? Familia y amigos. O sea, Exacto. ¿quién va a comprar tus libros primero? Pues mi primer libro me lo compró mi mamá. O sea, y siempre estaré agradecido por eso, ¿no? O sea, ya después fueron los amigos, ya después fue a través de la página de Godín Financiero, y ahorita ya estamos por terminarnos el tiraje de 100, ¿no? O sea, de 100 libros en menos de un añito. Pero esto es algo que, por ejemplo, pues con una editorial se ve lejano, ¿no? Ujú. O sea, y aparte Kindle tiene una opción en la que te permite hacer la impresión de los libros ellos mismos, o sea, sobre pedido. Entonces también es otra genialidad. El único desperfecto pues es que pagas el envío a Estados Unidos, a veces sale más caro el envío que el libro, Ujú. y pues no sale el negocio así, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, yo creo que por ejemplo aquí producir un ebook, y era lo que te decía hace ratito, de cualquier cosa puedes hablar. O sea, no conozco a alguien que no tenga una pasión lo suficientemente buena o profunda, más por encima del promedio, del conocimiento general, como para que no se puedan aventar un librito. Y quitarse el miedo, ¿no? Porque probablemente dirán, híjole, es que para ser escritor de un libro debía estudiar letras y filosofía y no, o sea, si tú tienes, Digo, hay que tener redacción, ¿no? por supuesto, claro, sí, o sea, lo mínimo es que tengas buena ortografía, que tengas una narrativa Sí, porque de correcta. pronto te encuentras cada cosa Sí, en, claro, en claro. los libros autopublicados. Y que- si es tu caso, entonces, ya que lo tengas, a lo mejor contrata a alguien que te pueda ayudar a darle forma, que no va a ser tampoco tan caro, Ujú. pero no hay, o sea, vaya, no. La diferencia entre alguien que escribe un libro y creo que alguien que no lo hace es que el que no lo hizo no ha dado el paso, ¿no? Pero es eso, o sea, no hay, o tú dinos, hay alguna magia, hay algún que digas, es que sí tienes que preparar, ¿verdad que no? Pues sí y no. O sea, yo creo que cualquiera puede escribir un libro, Claro. pero creo que un requisito básico para sí escribir un libro es haber leído varios. O sea, Sí, claro. porque de pronto, digo, yo por ejemplo tengo contratando Kindle Unlimited, que me ayuda mucho a ver las creaciones de personas pues relativamente nuevas, y normalmente te encuentras con errores de sintaxis, errores de ortografía, errores de cómo se acomodan las imágenes, por ejemplo. Sí. Creo que esas cuestiones sí las debes de tomar en cuenta, y son algo que a muchas personas se les escapa generalmente, pero no es como que necesites, por ejemplo, por ahí cierto influencer financiero sacó un curso de cómo publicar un libro en Kindle, y yo dije, bueno, o sea, de verdad, Kindle tiene en su YouTube cómo puedes hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí me parecen una
una mentada de madre, perdón por la expresión, o sea, y lo peor es que hay personas que pues como no googlean, como no, internet nos hace inútiles generalmente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y cuando yo publiqué mi primer libro de Kindle, te digo, la primera vez fue medio confuso, ya de la segunda para adelante, le agarras la onda bien rápido. O sea, inclusive tengo un tutorial en mi canal de YouTube justamente para evitar que compren ese curso de cómo se realiza, ¿no? O sea, y aquí tienes un potencial muy grande de crecimiento, que también es lo que vale la pena, ¿no? Exactamente. Exactamente, pues cáiganle ahí al canal de querido Miguel, de Godín Financiero, para que vean no solo ese, sino tienes una infinidad de videos. El otro que creo que es el más conocido, el siguiente punto es pues alquilar un inmueble, ¿no? Ujú. Puede ser que alquiles una casa, un terreno, un departamento, un local, ¿no? Que sea Ujú. tuyo y de buena manera eso te va a dar un ingreso sí o sí pasivo. Cada mes ahí va a estar tu rentita, ¿no? Digo que aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, y esto es algo que se me pasó a mencionar al inicio, todo ingreso pasivo ya implica pago de impuestos. Sí. O sea, creo que hay algunos ingresos activos como el emprendimiento del que te podrías librar de Hacienda durante algún tiempo, en los ingresos pasivos no. O sea, Amazon, YouTube, todos estos, o sea, implica Se pagarle factura. al SAT, o sea, implica facturas, estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo la parte de la renta, pues implica que hay un régimen fiscal específico para ellos, ¿no? Los ingresos por arrendamiento. Entonces, por ejemplo, si tú el día de mañana tienes un problema y nunca tuviste un contrato, nunca le dijiste al SAT, tienes un problema más grande que el del arrendador, ¿no? O sea, que el del arrendatario, perdón, que no se quiere salir. Porque en el momento que él diga, oye, pues yo estuve arrendando, el SAT va a decir, hola, ¿Y buenas mis tardes, ¿cómo impuestos? estás? Fíjate que me acaban de decir que soy tercero interesado en esto, ¿no? Ajá. Entonces ten mucho cuidado con ese aspecto, hay que hacerlo bien. También es un ingreso, yo diría, semipasivo, porque al menos cada año hay que procurar la renovación de contrato y también hay que estar al pendiente, por ejemplo, de cuestiones o pleitos legales, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta si quieres hacer esto, que sí debes de tener contratado, pues un buen abogado que se dedique a estos temas, porque nunca falta. Nunca falta, la vida siempre toca de manera imprevista. Y sí, es el ejemplo más común de ingresos pasivos, pero es el peor ejemplo, ¿no? Porque es el que requiere más trabajo. Sí. O sea, y me refiero al trabajo de ahorrar y comprarte un inmueble, que en este caso tu inmueble sí sería un activo y no un pasivo, como si lo utilizaras para vivienda. Y por eso se desmotiva mucha gente, ¿no? Porque piensa que la única forma de generar ingresos pasivos es a través de la renta de una casa y dicen, güey, no tengo ni para mi casa, Sí, ya claro. quieres que tenga otra, ¿no? Como estos chicos que salen luego y, mira, muy sencillo, te compras 3 casas. las Ah, sí, rentas sí, sí, y- sí, sí. y dices, sí, ahorita me Sobre las todo compro. en esos cortos de TikTok, ¿no? Es donde haces Ajá, así o sea, sí. ahorita me las compro, amigo, ¿no? Ah, O sí, cómo sí, sí. ahorrar $1,000,000 y lo único que hacen es dividirlo, ¿no? O sea, entonces así como de, no, pues gracias, yo sé que tengo que... Sí, lo dividen entre 365 Ajá, días y ya tienes que te- ganar esto al día, ¿no? Ajá. Bueno. Muy bien, muy bien. El siguiente es, ya lo platicamos al inicio, pues bueno, crear un canal de YouTube, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que aquí, por ejemplo, yo comparto mi experiencia como creador de YouTube. Mucha gente cree que es fácil, no lo es. Muchos, creo que aquí lo bueno es que la mayoría de las personas lo hace mal. O sea, muchas veces me decían, ¿no? Cuando empecé con el canal, me decían, ¿por qué haces un canal si ya existen cientos de miles, millones de canales, ¿no? Digo, bueno, YouTube está creciendo muchísimo. Todos los años crece. O sea, llevan 7 años creciendo más del 100%. Digo, pero bueno, vamos a seguir. Digo, no me preocupan porque existe una diferencia de calidad entre el contenido que yo ofrezco y el contenido que ofrecen otras personas. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no conozco otro proyecto de YouTube de finanzas personales que hable de los temas que yo toco. O sea, normalmente todos son o inversiones, a veces tocan tarjetas de crédito, a veces tocan ingresos pasivos, pero por ejemplo yo toco impuestos, ahorro para el retiro, tutoriales, temas de historial crediticio, buró, cómo protegerte de fraudes financieros. O sea, hay mucho contenido ahí que no he visto, ¿no? O sea, ese es un plus. Ahora, otro tema que tienes que entender, normalmente dicen, ay no, 1,000 suscriptores, ¿no? Es todo lo... Necesitas 1,000 suscriptores, 4,000 horas de reproducción. Las 4,000 horas son el dolor. Sí, O sea, no, los 1,000 suscriptores es sencillo. O sea, y eso que la gente ya no se suscribe, ¿no? O sea, ya es más complicado, pero las 4,000 horas de reproducción son lo pesado. O sea, es ir armando tu comunidad y sobre todo lo que a la gente le falta en YouTube, y yo siento que es mucho tema de, sobre todo de la gente de mi edad, ¿no? De millennials, la constancia. O sea, como yo te lo decía, ¿no? Yo dejé de publicar un mes,
por cuestiones personales sobre todo, pero aquí el tema ¿cuál es? Hay gente que sube 10 videos de un tirón y creen que ya con eso se van a hacer virales, creen que ya con eso van a producir, no, o sea, te toma mínimo unos 100 videos comenzar a construir una comunidad. En mi caso, por ejemplo, podríamos decir que yo hice trampa porque yo ya tenía mi página de Facebook, ¿no? Y ni siquiera así, o sea, te lo digo, tengo 66,000 likes en Facebook, tengo menos de 10,000 suscriptores en YouTube, ¿no? O sea, hacer el... o sea, uno piensa que, por ejemplo, no, pues tendría que tener 50,000 en YouTube, ¿no? Uh-huh. Y no, llevarte la gente de una plataforma a otra, muchas veces es complicado. Sí, seguro. O sea, porque por algo están en esa plataforma, ¿no? Y tú también tienes que entenderlo. Y, por ejemplo, a mí eso fue lo que me pegó. Te dije, en febrero del año pasado yo abrí YouTube. Uh-huh. Hasta agosto le empecé a pegar bien, julio, agosto. ¿Por qué? Porque me pasó eso. Subí 10, 20 videos y me desmotivó que nadie los veía. Yo decía, tengo 15,000 seguidores en Facebook. ¿Cómo es posible que solamente menos de 50 personas vienen a mi video, ¿no? O sea, y te desmotivas y te caes. O, por ejemplo, metes mucha producción y te quemas, ¿no? Uh-huh. O sea, otro tema que también hay que hablar a veces en este tema, por ejemplo, de la cultura de la autoexplotación. Sí, exactamente. Y bueno, el último, ya para antes de irnos del programa, es el social trending, que es, bueno, yo lo entendí un poquito que te pones a hacer algo de trending siguiendo a alguien que lo hace de manera profesional, los mismos pasos de esta persona, pero a nivel más chiquito, y eso te garantiza de alguna manera que tengas un buen resultado, ¿no? Sí y no. O sea, yo no soy fan de ese, porque siento que el contenido sí debe de ser original, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, esto se ve mucho en el mundo de las finanzas. O sea, yo te expongo mi portafolio de inversión, tú lo replicas y esperas que vas a tener los mismos rendimientos que yo, ¿no? El problema es que existe un sesgo económico en el que yo tengo un interés porque, por ejemplo, si yo sé y vamos a hacer, no somos Elon Musk para que con un tweet tiremos un valor de mercado. O Cristiano Ronaldo, ¿no? Para que sea lo de la coquita. Pero sí vas acumulando poco a poco ese sesgo. Y entonces, si tú no estás viendo las operaciones en tiempo real, en el momento que tú entras después que yo, posiblemente me estés ayudando a inflar la acción. Uh-huh. Otra cosa, tú no sabes en qué momento yo vendo. Y eso es algo que le falla a mucha gente. O sea, yo creo que cuando hablamos de invertir, no se trata tanto del activo, porque ya ni siquiera el mercado es racional. O sea, si el mercado fuera racional, sí tendríamos que hablar del valor inherente del activo. Uh-huh. Pero no lo es. O sea, tenemos muchísimos tokens basura que subieron mucho. Tenemos acciones de empresas que iban a quebrar y subieron por rencor. El mercado no es racional, se ha demostrado muchísimo en menos de 12 meses, en reiteradas ocasiones. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el aspecto clave? ¿Cuándo compro, cuándo vendo? ¿Y quién va a controlar eso? La persona a la que estoy replicando. Uh-huh. Entonces, yo puedo comprar después de él y termino vendiendo ¿cuándo? Después de él, ¿no? Porque estoy replicándolo y eso me pone en una situación de desventaja. Yo creo que en este sentido, para inversionistas, la cualidad más importante que debes de tener es la independencia de criterio. Perfecto, mi querido Miguel. Oye, pues muchas gracias por haber estado por acá. Se nos fue rapidísimo el tiempo, pero bueno, el siguiente mes volverás a venir con otro tema de estos y bien interesantes que traes tú. Y queridos amigos, no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado acá en Armándolo en Grande. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos la próxima. Gracias, Miguel. No hay de qué. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.